Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 81. Fin de la batalla caótica. Con un poderoso choque, Spider-Man dio una hermosa patada giratoria, enviando a un Deadpool carbonizado y sin brazos a volar fuera del casino. El cuerpo de Deadpool, como un muñeco de trapo, destrozó una vidriera y describió un arco en el cielo nocturno antes de estrellarse contra un cartel de neón al otro lado de la calle con un chirrido de metal retorcido. El equilibrio de poder había cambiado en ambos bandos. Los disparos ópticos rojos de Cíclope trazaban estelas abrasadoras en el aire, ayudando a Bestia a reprimir al furioso Omega Rojo. Mientras tanto, Wolverine y Logan se enfrentaban solos al ataque combinado de Daken y Dientes de Sable, sin mencionar a Peter y Cindy, que ahora eran libres. La batalla entre Red Omega y Bestia fue particularmente intensa. Aunque Bestia poseía una fuerza sobrehumana, los años dedicados a la investigación científica habían oxidado sus habilidades de combate. Su espeso pelaje azul estaba empapado de sudor y sus músculos temblaban ligeramente por el esfuerzo. Red Omega, por otro lado, un viejo adversario que había luchado contra Wolverine hasta el punto de detenerlo, asestó cada golpe fuerte con precisión letal. Aún más aterrador era la emisión constante de sus feromonas de muerte, que, como una niebla tóxica, erosionaban la resistencia de Bestia, convirtiendo su orgullosa fuerza y resistencia en desventajas. El reciente ataque de Bestia había inmovilizado con éxito a Red Omega, pero ahora estaba siendo contraatacado. Los puños de hierro de Red Omega llovían, y cada golpe dejaba un moretón en los sólidos músculos de Bestia. Cíclope tuvo que reorientarse, con su visor de cuarzo destellando una peligrosa luz roja, listo para ayudar a su viejo camarada. Sin embargo, estaban demasiado cerca, lo que dificultaba un disparo certero. Cuidado. Tras la advertencia, Spider-Man descendió del cielo describiendo un arco perfecto. Imitó el icónico trueno de Hulk, concentrando todo su poder en sus puños y estrellándolos contra la columna vertebral de Red Omega. El golpe sacudió toda la sala del casino, y Red Omega emitió un grito inhumano. Las feromonas de la muerte surtieron efecto casi al instante. Peter sintió que sus fuerzas disminuían, casi hasta el punto de recuperar el control. Perfecto. Apretó los puños y desapareció al instante, gritándole a Cindy: «¿Telarañas? Ve a ayudar a Wolverine. En cuanto a mí, me siento genial». El Omega Rojo, derribado, se levantó con la intención de contraatacar, pero el hombre araña invisible lo apartó de un puñetazo. Este aterrizó pesadamente en el suelo, y los tentáculos de adamantium que se extendían desde sus muñecas comenzaron a barrer todo a su alrededor, intentando obligar al hombre araña invisible a salir al descubierto. Pero Peter no necesitaba usar la invisibilidad para acercarse y luego derrotar a su oponente. Tenía un método más simple. ¿Tentáculos de metal? Me encantan, Omega Rojo. Peter, aún agarrando uno de los tentáculos de Omega, se materializó, con un brillante rayo blanco danzando en su palma. Veamos que también conduce la electricidad del adamantium. Una enorme corriente bioeléctrica, canalizada a través de los tentáculos de adamantium de Red Omega, se extendió por todo su cuerpo. Red Omega gimió constantemente hasta quedar completamente en silencio, desplomándose débilmente en el suelo, donde Peter lo ató con poderosas redes. Peter miró al tipo, sintiendo una ligera punzada de nostalgia. Si pudiera llevar consigo a Red Omega o sus feromonas de muerte, sin duda le ayudaría a superar los días previos a su integración genética. Y lidiar con estos tipos inmortales tenía una verdadera ventaja. No tenías que preocuparte por matarlos. ¡Qué bien! Mientras tanto, Cindy, al percibir que la condición de Peter se había estabilizado temporalmente, atrapó la espalda de Daken con una telaraña. Antes de que el mutante con aspecto de lobezno pudiera cortar las telarañas con sus garras, lo lanzó por los aires. Cíclope disparó a toda potencia, destrozando a Daken. Acababan de abrir otro gran agujero en el techo del casino. Al final solo quedó Dientes de Sable. ¿Crees que traer algunos ayudantes puede cambiar tu destino? Dientes de Sable gruñó, arrancando un trozo de carne de la cara de Lobezno con sus garras. Lobezno, apretando los dientes, clavó sus garras de adamantium en el corazón de Dientes de Sable, levantándolo del suelo. Logan miró a Dientes de Sable sostenido en alto por sus garras, con una sonrisa fría y burlona en su rostro. No, incluso si no hubieran venido, estabas destinado a tener mala suerte. Con eso, azotó violentamente a Dientes de Sable contra el suelo y lo apuñaló sin descanso una y otra vez. Cada punzada iba acompañada del crujido de huesos al romperse y el sordo desgarro de músculos desgarrados, hasta que el pecho de Dientes de Sable se convirtió en una masa sangrienta y pulposa, completamente sin vida.
Aunque todos sabían que este monstruo inmortal comenzaría a regenerarse en unos minutos, al menos por el momento, lo habían derrotado. Deadpool y ese recién llegado se escaparon, o mejor dicho, los echamos. Dientes de Sable y Omega Rojo están capturados. Cíclope se acercó a Logan, cuya ropa estaba destrozada por sus propios disparos ópticos. Parece que no estabas rastreando a Arma Décimo. Arma Décimo te rastreaba a ti. Di lo que quieras, tuerto. Que esos niños aten a estos dos. No tengo dónde guardarlos. Shield puede manejar la detención. Cindy, que no había pronunciado palabra en todo el tiempo, finalmente ofreció una solución. Tanto Cíclope como Bestia la miraron sorprendidos, pues habían asumido que la chica era muda. Logan miró a Cindy y simplemente asintió. Entonces llama a Shield, pequeña. Espérenme. Voy a cambiarme y luego podemos hablar. Unos minutos después, Logan, tras ponerse una camisa holgada de manga corta, se reunió con los demás en una suite VIP. Les explicó el propósito de la visita de Cíclope. El empalmador de genes está en manos de Ajax. ¿Y quién es este Ajax? Un científico loco bajo el mando de Stryker. Se hizo cargo del proyecto Arma Décimo tras la muerte de Stryker. Logan extendió su garra media de adamantium, cortó el celofán de su cigarro y lo encendió. Después de la batalla en la presa, entregamos los materiales de Stryker al presidente de los Estados Unidos, el expresidente. Él canceló el proyecto Arma Décimo, pero algunos de los involucrados decidieron escapar y continuar con el plan. Los he estado rastreando durante años y encontré su rastro en Madripoor estos últimos 2 años. Ajax consiguió el empalmador de genes y quiere usarlo con los genes mutantes existentes de Arma Décimo para crear armas mutantes artificiales. Eso es prácticamente todo. Logan exhaló un anillo de humo, hablando con calma, pero Cíclope se agitó. Esto es todo, Bestia, Wolverine, Peter y Cindy miraron al Cíclope inexplicablemente emocionado. Ya está. Los Décimo Men aún tienen una razón para luchar. Cíclope estaba inusualmente animado. Miró a Logan. Logan, podemos reconstruir a los X-Men. Este mundo aún los necesita. Logan miró fijamente a Cíclope por un momento y luego se burló. Se acabó, Scott. Ya no hay más X-Men. Los Décimo Men se fueron hace 6 años, y el mundo no se ha acabado, ¿verdad? Una vez que consigas el empalmador de genes, simplemente regresa. Fuiste el primero en irte. Si no te hubieras ido, quizá los demás tampoco lo hubieran hecho. Peter y los demás observaron cómo Cíclope lo perseguía fuera de la suite, gritándole a Logan. No olvides que el profesor te acogió. ¿Por qué no estás dispuesto a luchar por su legado? No recibió ninguna respuesta. Bueno, niños, quizás estas cosas sean demasiado complicadas para ustedes, les dijo Bestia a Peter y Cindy con un suspiro. Siempre han sido así. Denles tiempo. Todo estará bien. Capítulo 82. Reincorporándose al equipo. Scott Summers, Cíclope, estaba en el balcón de la habitación de invitados que Shield había preparado para ellos, mirando fijamente el paisaje nocturno de Madripoor. La vista nocturna de Madripoor era impresionante, destilando una sensación hipnótica y vibrante. La ciudad ardía en la oscuridad. Luces de neón, como arcoíris líquidos, descendían a raudales desde los imponentes rascacielos de cristal, tiñendo el cielo de remolinos de color carmesí y azul cobalto. A lo lejos, las luces dispersas de la ciudad baja parpadeaban como luciérnagas moribundas, consumidas por la deslumbrante contaminación lumínica de la ciudad alta. La alta temperatura distorsionaba sutilmente el aire, haciendo que toda la ciudad pareciera flotar en un caleidoscopio de niebla, tan efímero como un sueño. No pudo evitar suspirar, incapaz de comprender por qué sus antiguos camaradas ya no guardaban ningún afecto por el pasado. Alguna vez se habían reunido bajo el ala del profesor. La academia había sido su hogar, pero ahora, nadie quería continuar con ello. Los dedos de Cíclope se apretaron inconscientemente, y el resplandor rojo bajo sus gafas de cuarzo parpadeó levemente. Quería heredar no solo la mansión, sino el ideal de Charles. Ese ideal de coexistencia, de esperanza. Pero al mirar a su alrededor, se encontró casi completamente solo. Suspiró de nuevo. En ese momento, Cíclope oyó que llamaban a la puerta, que duró solo unos segundos antes de que ésta se estrellara contra el suelo con un golpe sordo. Se giró y vio a Spider-Man de pie en la puerta, con aspecto bastante avergonzado. Señor Summers? Oh, no hace falta, llámame Scott. Cíclope recibió amablemente a Peter en su habitación. En cuanto a la puerta, Shield se encargaría de ella. ¿Necesitas algo, chico? Quería hablar de Wolverine, señor Logan.
Antes de que Peter pudiera terminar, Cíclope lo interrumpió. Lo siento, niño, que hayas tenido que ver eso. Logan es así. No tienes que preocuparte. Sin embargo, Cíclope claramente malinterpretó la intención de Pedro. Quiero decir, creo que podría entender lo que Wolverine, lo que quería decir, dijo Peter, acercándose a la ventana y parándose junto a Cíclope. Soy diferente a todos los demás. No revelo mi identidad. Uso esta máscara porque temo no poder proteger a mi familia. Incluso con los Vengadores y Shield, no puedo garantizar que mis enemigos, especialmente aquellos cuyas identidades desconozco, no ataquen a mi familia. Cíclope escuchó en silencio las palabras de Peter. Sus gafas de cuarzo reflejaban el resplandor neón de Madripoor. Sabía que el niño intentaba consolarlo y no le negó su amabilidad. Así que creo que quizá a Wolverine le pasa lo mismo. La razón por la que decidió negarse no es porque no le importe el legado del profesor Javier, sino porque le importa demasiado. Quizás cree que todos a su alrededor sufren desgracias por su culpa, así que para proteger lo que le importa, necesita mantenerse alejado de todos ustedes. Esto no tenía mucho que ver con que Peter llevara una máscara, pero era la verdadera idea de Logan. Tanto en los cómics como en las películas, Wolverine creía que era un maleficio, creyendo que todos a su alrededor, todos los que eran amables con él, tendrían un mal fin. Cada vez que tenía este pensamiento, se distanciaba de las personas que le importaban. Así que Peter concluyó que la negativa de Logan esta vez fue por la misma razón. Cíclope permaneció en silencio durante un largo rato, luego de repente sonrió, le dio las gracias a Pedro y le dio una palmadita en el hombro. ¡Ay! Oh, lo siento, todavía no puedo controlar bien mis poderes. Un poco de electricidad estática, tranquilo, chico, dijo Cíclope riendo con indiferencia. He visto a muchos jóvenes mutantes que no controlan bien sus poderes. Tú no eres tan malo como ellos. Deberías volver. Necesito salir un rato. Ah, una cosa más, le recordó Peter a Cíclope, quien probablemente iba a buscar a Logan. En teoría, el gen X se puede heredar, y ese mestizo llamado Daken le puso a Lobezno un nombre que ninguno de nosotros conoce. ¿Es posible que sea hijo de Logan? En el casino Elfire Club, Logan, ahora con un traje blanco impecable, entró en el salón destartalado y suspiró al ver el desorden. No todos habían huido, pero tampoco nadie había entrado a robar, porque una chica con una chaqueta amarilla estaba mascando chicle y jugando en una máquina tragamonedas. Este tipo de cosas no son para niños, jubilé. Logan se apoyó en la máquina tragamonedas, hablando con la chica. Esta chica era Jubilee Lee, cuyos padres eran adinerados asiáticos del este que se dedicaban al comercio financiero en Madripoor. Murieron trágicamente en la calle tras ser confundidos con otra persona por gánsteres, y desde entonces ella había vagado sola por Madripoor. Logan la había adoptado tras descubrir que era una mutante, actuando como su tutora. Ya sé que los menores no pueden jugar, pero solo estoy jugando. Jubilee sonrió y chasqueó los dedos, echando chispas. No gasté nada, e incluso ahuyenté a los ladrones por ti. ¿Qué tal un gracias? ¿Lo viste? Los que buscaba llamaron a la puerta. Logan no sabía cómo empezar, pero decidió contarle a Jubilee su plan. Encontré un lugar para ti. ¿Será muy seguro? ¿Ya no me quieres? No, es solo que, suspiro, Logan suspiró antes de poder terminar de hablar, no porque no supiera qué decir, sino porque olió un aroma familiar. ¿Qué haces aquí de nuevo, tuerto? Igual que antes, Logan. Cíclope vio a Jubilee sentada allí y no dijo nada, sino que habló con seriedad. Pero no he terminado lo que tenía que decir. Hay algunas cosas que necesito decirte. Mi opinión no cambiará, Scott. Escúchame, Logan. Regreses o no, voy a reformar a los X-Men, porque acabo de aprender de un niño que este mundo aún espera a los X-Men. Así que quiero decirte algo más. Cíclope sostenía una caja, mirando a Logan. Te nombraré el primer heredero de mi legado, porque, si muero, no sé quién más podría liderarnos aparte de ti. Logan nunca había oído esas palabras, nunca había visto a Cíclope así. Quedó atónito, y Jubilee lo miró expectante. Deja de correr, viejo amigo. Te necesitamos. No puedes seguir usando necesito protegerte como excusa y escaparte cada vez. ¿Vas a decirle a esta niña necesito protegerte y luego alejarla? El peligro está ahí fuera. No te dejará solo porque no estés cerca. Logan miró fijamente a Cíclope. Su nariz le indicó que Scott Summers nunca había sido tan serio. Si de verdad mato a todos los que me rodean, Scott, te garantizo que morirás en unos días. Entonces heredaré una mansión en Nueva York.
Cíclope no pudo evitar sacudir la cabeza y reír, y luego le lanzó el maletín a Logan. Logan lo abrió, atónito, y luego miró a Cíclope. ¿Qué es esto? Tu uniforme. Hank hizo uno para todos. Si vas a volver, póntelo. No, me refiero, Logan miró el traje blindado de Kevlar amarillo y azul dentro de la caja. Esto. ¿No hay nada más? Entonces, ¿qué quieres? ¿Un leotardo amarillo? ¿O de cuero negro? Jubilee soltó una risita. Logan se quedó mirando el traje un buen rato, y finalmente suspiró, negando con la cabeza y sonriéndole a Cíclope. Tienes que estar bromeando, Bob. Capítulo 83. Señor Siniestro. Arma Décimo de hecho tenía una base en Madripoor, y esta vez ni siquiera habían desplegado todas sus fuerzas. Aunque era un hecho que solo 2 de cada 4 que salieron regresaron. Ni siquiera sé cómo voy a pasar esta noche. Deadpool se desplomó en el sofá, hablando con X-23 a su lado, mientras meneaba sus 2 brazos regenerativos, que eran del tamaño de un bebé. ¿Te imaginas cómo se supone que voy a pasar esta noche, cariño? Ni siquiera puedo alcanzarme. Estoy tan solo, pero si pudieras ayudarme, X-23 rió entre dientes y levantó la mano. Sus 5 delgadas espadas brillaron con un frío brillo metálico bajo la luz. Parecían excelentes deshuesadores, lo que asustó a Wade, quien gritó rápidamente. Oh. No importa. Me retracto. Casi se cae del sofá. En ese momento, un hombre con una bata de laboratorio blanca entró en el salón de miembros de Weapon Décimo. Muy bien, mis queridos agentes de Arma Décimo, debemos admitir que nuestra operación de hoy fue un fracaso. Ajax era un hombre calvo y corpulento. Aparte de eso, con una bata blanca, no mostraba rasgos distintivos. Suspiró con impotencia, contando a quienes le quedaban. Deadpool y Daken, que habían regresado, X-23 y Domino, que no había salido. Eso fue todo. Con esta alineación, incluso si todos estuvieran presentes, no tendrían una victoria garantizada contra sus oponentes, y mucho menos ahora. A Jax no le quedó más remedio que explicar los siguientes pasos. Basándonos en lo que hemos visto, no hay duda de que James Owlett, nuestro Logan, volverá a su circo mutante. Con nuestra fuerza actual, no podemos hacer nada. Te lo dije hace mucho tiempo, deberías haberme operado e injertado el Muramasa en mis garras. Daken se levantó sin vacilar, mirando a Ajax con furia. Esa espada es lo único que puede matar a ese bastardo. Te lo dije hace siglos. Necesitamos un Arma Décimo vivo, ¿entiendes? Ajax tampoco tenía intención de complacer a Daken. Tus genes y el factor de curación de Deadpool provienen de él. Es a quien más necesito. Desde el incidente de la presa, destruimos todas las muestras genéticas del Arma Décimo que teníamos. Necesito uno vivo. ¿Entiendes? Si solo quieres su sangre, puedo matarlo primero y luego dártelo. Sin palabras. No hay forma de hacerle entrar en razón, típica mentalidad de archienemigo de Logan. Si quieren matar a Logan, no se peleen entre ustedes. Acuerdan matarlo, y luego, uno por uno, dicen es mío. Y luego se apuñalan, ¿qué sentido tiene? ¿Están locos? Un Ajax mudo hizo un gesto con la mano y se marchó con un comentario de despedida. Voy a prepararme para la siguiente operación. Tomó el ascensor desde la base de Arma Décimo hasta su laboratorio, donde finalmente se deshizo de su disfraz. Ajax se transformó en una persona de piel patológicamente pálida o grisácea, pómulos altos y mentón afilado, con la apariencia general de un cadáver resucitado. Lo más notable era que una gema roja en forma de diamante, similar al palo de diamantes de una carta, adornaba su frente. El llamado Ajax era solo un disfraz. Su verdadera identidad, o mejor dicho, su verdadero rostro, era un antiguo enemigo de los X-Men, Nathaniel Essex, también conocido como Señor Siniestro, a quien Cíclope y Logan creían muerto hacía tiempo. Había preparado a sus clones y, tras su muerte, había transferido su conciencia a un cuerpo clonado, escapando así de la perdición. La razón por la que operaba bajo un alias, infiltrándose en el proyecto Arma Décimo, era para controlarlo todo, conseguir la mano de obra y el tiempo para su próximo plan. Necesitaba los datos y los planes de Arma Décimo. Su objetivo era crear un arma mutante perfecta para combatir al legendario tirano mutante que finalmente despertaría, una entidad llamada Apocalipsis. Para ello, necesitaba un lobezno vivo, pues, al ser el Arma Décimo más exitoso, cuyos genes incluso podrían usarse para crear a Deadpool, solo un lobezno vivo podría ayudarlo a completar esta arma definitiva. Sin embargo, era una lástima que Arma Décimo fuera bueno en todos los aspectos, salvo por la existencia de un grupo de archienemigos fanáticos de Lobezno, todos con ganas de matarlo.
Este trabajo era realmente insoportable, demasiado agotador. El señor Siniestro pensó mientras marcaba una señal. Pronto, una gran cara verde, parecida a una calavera, compuesta de 0 y 1, apareció en la pantalla. Vaya, vaya, ¿no es el Dr. Essex, jefe del Proyecto 10? ¿Qué le trae por aquí a estas horas? No me dijiste que los X-Men estaban aquí, y mi plan para capturar a Arma Décimo fracasó. El señor Siniestro enfrentó al misterioso personaje sin pánico. En cambio, amenazó a la otra parte con rectitud. Será mejor que envíes a algunos de tus hombres capaces. Después de todo, ¿sabes lo importante que es esto para el Proyecto 10? La otra parte guardó silencio, aparentemente considerando su oferta. Tras un largo rato, esbozó una sonrisa, indicando su acuerdo con la petición del señor Siniestro. Le ayudaré a enriquecer su base de datos de ADN, Dr. Essex. Confío en su talento, pero no olvide quién apoya su investigación. Mañana a las 10, prepare la sala. Vendrá la gente que necesita. Salve Hydra. Salve, Hydra. Tras gritar el eslogan en tono burlón, el señor Siniestro, que había conseguido un nuevo patrocinio, no pudo evitar fruncir el ceño. Entonces abrió su banco de genes y empezó a comparar datos. No era un mutante, o mejor dicho, no lo era originalmente, pero tras modificarse genéticamente con un empalmador de genes, adquirió diversas habilidades. Básicamente, se programaba con diferentes habilidades mutantes según fuera necesario para enfrentarse a distintos enemigos. Esta táctica fue muy efectiva en su momento, hasta que fue derrotado por los X-Men. Por ahora, solo quedaban unos pocos X-Men nuevos. Mientras pudiera desarrollar habilidades mutantes lo suficientemente poderosas y alterar su secuencia genética, podría darles a estos X-Men un sinfín de sorpresas. No puedo depender solo de mí mismo. ¿Y si me vuelven a derribar? Necesito preparar un nuevo clon y encontrar el gen de un telépata para transferir fácilmente mi mente en cualquier momento. Mientras revisaba los datos del banco genético, el señor Siniestro arqueó una ceja y no pudo evitar reírse entre dientes. Vio la muestra genética de Jean Grey y, de repente, se le ocurrió una idea audaz. Capítulo 84. Necesito reunir las tropas. La nueva generación de X-Men, aunque sin una sola cara nueva, compuesta por solo 3 miembros, se reunió rápidamente. Cíclope acababa de hacer algunas llamadas para ver cuántos de sus antiguos compañeros podían regresar a los X-Men. El resultado final no fue ni bueno ni malo. Bobby, hombre de hielo, está dispuesto a regresar. Warren, Ángel, dice que usar los recursos de Warren Corp es más adecuado para ayudar a los mutantes. Ororo, Tormenta, ya es reina. Rogue sigue sin aparecer. Finalmente, Peter, Coloso, se enteró de tu regreso y está dispuesto a regresar, siempre que encontremos un lugar donde vivir para su familia. Además de ellos, también estaba Nightcrawler, que estaba en Genosa y no se podía alcanzar por ahora, pero eso no debería ser un gran problema. Simplemente no podía ayudar con esta misión. Entonces, los X-Men se reúnen, pero solo somos 5. Logan, cortando la parte superior de una botella de cerveza con sus garras de adamantium. Los 3 llevaban los uniformes de los X-Men recién diseñados por Hank, amarillo y azul, pero no como el traje ajustado de Spider-Man. Parecían más bien una armadura de combate, mucho más agradable a la vista, aunque a Logan le seguía pareciendo ridículo el color. La composición del equipo también era absurda. Cíclope, Lobezno, Bestia, Hombre de Hielo, Coloso. Este equipo parecía desequilibrado desde cualquier punto de vista. Lo más crucial era la falta de coordinación y apoyo en el campo de batalla. Antes contaban con la telepatía de Jean Grey o del profesor para coordinar y asistir a todo el equipo, pero ahora no había nada. Pero algo era mejor que nada, como siempre recalcaba Cíclope. Y el regreso de Logan les trajo al primer estudiante del nuevo semestre, lo cual también era una buena noticia. Los fondos para los profesores y la reconstrucción de la academia serían aportados temporalmente por la familia de Ángel. Cíclope aún tenía una idea. Conocía un lugar con profesores y alumnos preparados, la Academia Massachusetts. Si lograba convencer a Emma Frost de que abandonara el Club Fuego Infernal y cambiara de bando, fusionando su escuela con la academia, esta podría recuperarse rápidamente. Aunque parecía improbable, Cíclope se sentía inexplicablemente seguro. Pero dejando eso de lado por ahora, los otros 2 compañeros podrían volar a Madrid por hoy en el jet privado de Shield. Entonces comenzaría la primera batalla de los nuevos X-Men, y su enemigo sería Arma Décimo. Sin embargo, había otro asunto por resolver. ¿Y los niños? Hank se encogió de hombros.
Olvídate de Spider-Man y Silk, y la niña que trajiste, Logan. Parece ansiosa por unirse a la lucha. Logan, por una vez, parecía preocupado. Jubilé, déjame pensar. En cualquier caso, no dejes que se una a la lucha. Sus habilidades son decentes, pero si se da cuenta de que puede ser útil, será aún más problemático. Estoy de acuerdo. No tenemos tiempo para cuidar a los recién llegados. Cyclops asintió. Ya que Shield nos ayudará con esta misión, que se encarguen de ella. Shield tenía mucho más de qué ocuparse. En el edificio del puesto de avanzada de Shield, Peter se sometía a pruebas de fuerza. Un enorme saco de arena, hecho de un material desconocido, absorbía sus furiosos golpes. Inicialmente, pensó que tras ser afectado por las feromonas de la muerte del Omega Rojo o tras el entrenamiento, adquiriría un mayor control sobre su fuerza. Pero resultó que Bestia tenía razón. A menos que sus genes se fusionaran por completo, Peter no podría controlar este poder. Más entrenamiento no serviría de nada. Sin embargo, este saco de arena podría poner a prueba la fuerza de Peter. Su golpe más fuerte hasta el momento pesaba 22 toneladas. Se preguntó de qué material estaría hecho este saco de arena para ser tan resistente. ¿Cómo está mi condición, quiero decir, desde que regresé del universo paralelo? Peter le preguntó a su doctora profesional, Cindy. Al parecer, como eran los únicos en la sala de entrenamiento, sin desconocidos cerca, Cindy se quitó la mascarilla. Como de costumbre, estaba sentada en un rincón leyendo, y solo lo miró al oír su pregunta. Desde mi punto de vista, no has cambiado mucho. Simplemente estás más saludable. ¿Más saludable? Peter no estaba seguro de cuál era el estándar de Cindy, ya que él tampoco podía percibir su condición. Pero después de confirmar que estaba bien y que no se convertiría en una araña humana, Peter miró el libro que Cindy sostenía y preguntó: ¿Qué libro estás leyendo? Cindy levantó el libro y se lo mostró a Peter. Peter vio el título: Oliver Twist de Dickens. Recomendaría más a David Copperfield, pero las obras realistas más recomendables son las de Balzac. La comedia humana o Sueño en el pabellón rojo. Cindy lo miró fijamente durante un rato antes de decir: los he leído todos. Peter guardó silencio un momento y luego volvió a hablar. Lamento mucho molestarte de nuevo. Si hubiera estado bien, deberías haberte transferido hoy a la Escuela de Ciencia y Tecnología de Midtown. Cindy se mostró indiferente. Para ella, era solo un cambio de lugar para leer. Pero ahora dejó el libro, mirando a Peter con curiosidad, y preguntó: ¿por qué siempre te disculpas? Parece que cada vez que nos vemos, te disculpas. Porque, bueno, siento que estoy molestando a la gente. Peter se rascó la cara, dando su razón. Cindy se sentó allí, apoyando la barbilla en la mano, observando a Peter. Finalmente decidió decir lo que quería decir. Eres muy extraño. Pasas casi todo tu tiempo libre ayudando a los demás. Y luego te sientes mal cuando crees que le has causado problemas a alguien más. Eso es porque, puedo percibir tu condición física no por ti, sino por esa araña. Tu condición física actual no se debe a que te haya picado intencionalmente. En otras palabras, la culpa no fue tuya. Eso era cierto, pero Peter todavía se sentía avergonzado. Pero Cindy tenía otras preguntas que quería hacerle. ¿No estás cansado de esto? Aunque sea un pequeño favor, ¿no hay demasiados favores de este tipo? Cindy, por una vez, tenía mucho que decir, porque ayer por la tarde puso a prueba la rutina diaria de Peter. Patrullar y luego combatir el crimen. Solo una tarde le hizo comprender profundamente cómo era Nueva York y qué implicaba la vida diaria de Peter. Por primera vez, experimentó directamente lo grande que era Nueva York y cuántas cosas debía resolver Spider-Man. Lo que no entendía era en qué se apoyaba Peter para seguir adelante. No era de las que hablaban mucho, pero hoy quería una respuesta. Peter se rascó la cabeza, sin saber qué responder, cuando llamaron a la puerta de la sala de pruebas. Entonces Jubilee asomó la cabeza. Logan dijo que nos presentáramos aquí. Hola, chicos. Capítulo 85. Ambos bandos se preparan para la guerra. Jubilee estaba allí para ayudar, o mejor dicho, Logan le había dicho que si quería ayudar, debía venir a buscarlo a él y a los demás. Peter y Cindy intercambiaron miradas, comprendiendo a qué se refería probablemente Logan. En la inminente batalla contra Arma Décimo, el papel de Peter era esencialmente el de paciente y el de Cindy, el de cuidadora. En otras palabras, no estaban destinados a participar en la lucha, especialmente con las habilidades inestables de Peter, donde a veces sus acciones podían dañar a otros sin querer. Además, Cíclope ya estaba convocando a los X-Men.
Había considerado la situación como la primera misión para los X-Men reconstruidos, así que Peter y Cindy eran aún menos necesarios. En un momento como este, que Logan enviara a Júbilo indicaba claramente que no quería que se involucrara, prefiriendo que se quedara a salvo en el grupo de niños. Cindy miró a Peter y se subió la mascarilla, un gesto que parecía expresar no se acerquen extraños. También implicaba que Peter debía ser quien se comunicara con los demás. Que Peter le dijera la verdad a Júbilo o la convenciera de mantenerse alejada del peligro era cosa suya. En cuanto a Cindy, no tenía opinión al respecto. Dijo, sí, los estamos ayudando, pero solo ayudando. Peter decidió mediar. Tenemos un pequeño problema. Logan y los demás van a luchar contra los malos, y será muy peligroso. No nos dejará unirnos directamente a la batalla, pero podemos ayudar desde la barrera. Pero tú eres Spider-Man, eres un vengador. Comparado con otros, Peter, anunciado oficialmente como vengador, era sin duda más convincente como superhéroe. Pero Peter simplemente se encogió de hombros. Mis superpoderes tienen algunos problemas, así que los X-Men me están ayudando a resolverlos, eso es todo. Si quieres ayudar, si quieres hacer algo, primero tienes que entrenarte para no causar problemas a los demás. Yo también. Al menos, aprendí a usar mis habilidades sin lastimar a los demás y a protegerme antes de decidir ayudar. Peter estaba a punto de decir más, pero escuchó el rugido familiar de los motores de un Kingjet. El resto de los X-Men había llegado. Cíclope se encontraba en el helipuerto del rascacielos con Lobezno y Bestia, observando el aterrizaje del Kingjet. El primero en salir fue Hombre de Hielo. En cuanto se abrió la puerta, creó alegremente un tobogán de hielo con las manos y se deslizó frente a Cíclope. Detrás de él estaba Coloso, quien, para combatir una insuficiencia orgánica hereditaria, debía mantener su forma de acero la mayor parte del tiempo. Este corpulento ruso saludó cortésmente a los pasajeros del avión y les dio las gracias. Sabía que vendrías, Bobby. Cíclope sonrió y abrazó a Iceman, otro X-Man original. Luego estrechó la mano de Coloso, quien se acercó. Gracias por venir, Rasputin. El profesor una vez me dio un hogar, Scott. Los dos se unieron al equipo, y Bestia sonrió al entregarles sus nuevos uniformes. Finalmente, una mutante que no era un X-Men desembarcó del avión. Emma Frost. La sonrisa de Cíclope se tensó en una educada sonrisa mientras caminaba hacia ella. Logan le preguntó con curiosidad a Bestia. ¿Quién es esa mujer? Emma Frost, directora de la Academia de Massachusetts, importante accionista del Club Fuego Infernal y telépata, dijo Bestia sin prisa. Scott cree que su incorporación a los X-Men sería muy útil. ¿Telépata, preguntó Logan con desdén, para nada sorprendido. Parecía que Cíclope tenía una predilección especial por los telépatas. El profesor Javier era como una figura paterna para él, y Jean Grey era su amante. Ahora, esta nueva rubia era otra telépata. Parece que no piensas venderme la academia, Javier, Scott dijo Emma, sonriendo, estrechando la mano de Cíclope. Y me has invitado hasta Madripoor para enseñarme a tus X-Men. No es para mostrársela, señora Frost. Al contrario, lo que quiero decirle es que en los próximos 2 días, el grupo Worthington lanzará una fusión y adquisición de su academia. Si tiene éxito, todos los profesores, estudiantes y recursos educativos de la Academia de Massachusetts se integrarán en la Escuela Javier para jóvenes talentosos. Cíclope agarró la mano de Emma, revelando su verdadero propósito. Si quieres la escuela de Javier, te la puedo dar, pero no al Club Fuego Infernal, ni a Sebastián Shaw. Si de verdad quieres convertirte en el próximo profesor, entonces demuéstramelo. Por primera vez, Emma Frost observó a este hombre con profundo interés. A diferencia de su anterior actitud decadente e impotente, parecía haber encontrado un oponente, transformándose en un verdadero líder. Me temo que te equivocas en algo, rió Emma. Nunca he sido subordinada de Sebastián. Los miembros del Club Fuego Infernal usan piezas de ajedrez como nombres en clave. Solo la reina y el rey son los líderes del club. ¿Y quiénes son los líderes? Determina lo que hace el Club Fuego Infernal. Él es el rey negro y yo soy la reina blanca. Cabalgamos codo con codo. Pero si pudiera haber un rey blanco junto a la reina blanca, entonces el Club Fuego Infernal sería suyo. Acepto su propuesta de fusión, señor Scott Summers. La pregunta es, ¿puede aceptar mi invitación? Scott no dudó mucho. Esbozó una sonrisa radiante, apretando con fuerza la mano de Emma Frost. Bienvenida a los X-Men, Emma. ¿Estás lista para tu primera batalla? En la base temporal de Arma Décimo, un contenedor se alzaba ante todos.
Mr. Sinister, disfrazado de Ajax, observaba cómo X-23 usaba sus garras para cortar enormes cadenas. Las puertas del contenedor se abrieron de forma natural, liberando un aire gélido. Al disiparse la niebla, todos vieron lo que contenía. Parecía una persona, desnuda y encerrada en un enorme bloque de hielo. ¿Qué es esto, un mutante?, preguntó Daken. El señor Siniestro negó con la cabeza, incrédulo. No, esto es una leyenda que todos creían muerta. Si hubiera seguido vivo, ese niño ni siquiera se llamaría así. No puedo creer que Hydra de verdad conservó esto. Le indicó a X-23 que perforara el hielo. Al entrar el aire, la piel del hombre empezó a arder. Entonces, el intenso calor derritió el hielo circundante. El hombre emergió del agua derretida, con la mirada vacía, simplemente observando a los miembros de Arma Décimo que tenía delante, esperando órdenes. El señor Siniestro sonrió. Realmente no esperaba que Hydra pudiera transformar a su enemigo mortal en su propia arma. Todos, conozcan a Jimamon, la verdadera antorcha humana. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P@Treon Capítulo 86. Para mí, mis X-Men. Basándonos en las imágenes satelitales tomadas por Shield ayer, sabemos la ubicación de su fortaleza. Una proyección holográfica brillaba en el centro de la cabina, mostrando un mapa estructural 3D de la base de Arma Décimo. Era un almacén en el muelle, pero según la inteligencia, las instalaciones subterráneas, que albergaban a Arma Décimo, estaban ocultas debajo de él. Con esta información, Cíclope comenzó a asignar tareas con decisión. Todos, excepto la Reina Blanca, vestían sus trajes de combate amarillos y azules, esperando sus órdenes. En cuanto a Cíclope, no tenía un plan muy elaborado. Su idea era simple. Tomar a Spider-Man y Silk, arrasar la fortaleza de Arma Décimo, conseguir el empalmador genético para curar a Spider-Man y arrestar a todo el personal de Arma Décimo. Peter, que escuchaba, se quedó atónito. No esperaba que el estilo de mando de Cíclope fuera así. Sin análisis táctico, sin planes de contingencia, ni siquiera mencionaba una estrategia de escape. Pero a Cíclope no le preocupaba. ¿Para qué necesito un plan con ventaja de tropas? Solo F2 y movimiento A, y listo. Desalojar. Así que, un Peter desconcertado se metió en un Kinghead con los demás. No tardaron mucho en sobrevolar un almacén que, según la inteligencia de Shield, era la ubicación del Arma Décimo. Quédate aquí con ellos, Jubilé. Mientras el siseo hidráulico de la rampa de carga llenaba la cabina, la luz cegadora del sol se filtraba a raudales. Logan fue el primero en acercarse a la abertura. Antes de saltar, miró a Jubilé y le dio instrucciones, luego respiró hondo y saltó del Kinghead. Cíclope se rió entre dientes al ver a Wolverine saltar, luego sonrió de acuerdo con su sentimiento. Quédense aquí arriba, niños. Hank, cuida de ellos. Uno a uno, los X-Men saltaron del avión. Solo Bestia quedó al mando. Al ver que Peter lo miraba, explicó con impotencia. ¿Por qué me miras? No soy como ellos. No puedo caer cientos de metros y rebotar. Era cierto. Los demás, al saltar, desplegaron sus diversos poderes. Desde 300 metros de altura, Cíclope ajustó su postura al caer. Sus gafas de cuarzo brillaron con una peligrosa luz roja, y una explosión carmesí impactante impactó contra el suelo. El almacén de hormigón se vaporizó bajo el rayo de energía, revelando un frío búnker metálico debajo. Logan aterrizó primero. Unos pocos cientos de metros no fueron más que un dolor temporal para él, con su factor de curación y su esqueleto de adamantium. Coloso fue el segundo. Sus músculos metálicos le permitieron caer desde cientos de metros sin sufrir daño, incluso creando un gran cráter en la superficie del búnker. El hombre de hielo creó un tobogán de hielo en el aire y aterrizó a un lado. La Reina Blanca aterrizó con firmeza gracias a su telequinesis. Finalmente, Cíclope, tras usar sus rayos ópticos para frenar su descenso, aterrizó con gracia en la entrada del búnker, diciendo: «A mí, mis X-Men. Aunque no estoy ahí abajo, todos saben que también soy un X-Men». En la cabina, Bestia ajustó el jet a vuelo estacionario automático, mirando la cámara y hablando con impotencia a Peter y los demás. Señaló su traje amarillo y azul de diseño propio, negando con la cabeza. Jubilé preguntó con gran interés: ¿puedes diseñarme un traje? Cuando la academia vuelva a abrir, si quieres unirte a los X-Men y después de unos meses de entrenamiento, tal vez. Bestia no apagó por completo la esperanza de júbilo. Pero ahora no.
Peter se sorprendió al encontrar a Cindy observando atentamente la batalla de los X-Men contra Arma Décimo. Pensó que a Cindy no le interesaban esas cosas, que solo prefería leer. El manual de SHIELD dice que si te encuentras con un conflicto sobrehumano sin órdenes explícitas de intervenir, necesitas observar sus acciones en tiempo real para determinar el momento de la intervención. Cindy notó la mirada de Peter y ofreció una explicación. Jubilee, que estaba cerca, lo oyó, hizo estallar su chicle y preguntó con curiosidad. ¿Qué hay de las piezas que SHIELD no especificó? Cindy se quedó perpleja por un momento. Nunca se había planteado qué hacer si SHIELD no daba instrucciones. Al regresar al campo de batalla, los 5 X-Men vieron abrirse la gran puerta del búnker. Liderando la carga estaba Daken, seguido de Deathstrike y Domino, y finalmente, Deadpool. En cuanto a Jax, seguía sin aparecer. Solo un dron salió volando, emitiendo una voz irritante. Vaya, miren. ¿No son los X-Men? Creí que el coronel Stryker los había fragmentado a todos entonces. Ahora solo queda la mitad, ¿y aún planean luchar contra mi Arma Décimo? Si cuento bien, tienes menos gente que yo, Ajax. Cíclope dijo, señalando a la Reina Blanca. Ella frunció el ceño ligeramente y negó con la cabeza. El oponente tiene telepatía. Solo puedo determinar aproximadamente su ubicación. ¿Ajax tenía telepatía? Esta revelación asombró no solo a los X-Men sino también a algunos de los propios miembros de Arma Décimo. No tenían idea de que Ajax era un mutante, y mucho menos de que poseía habilidades telepáticas. En cuanto a Cíclope, se sentía secretamente aliviado de haber logrado que la Reina Blanca se uniera a ellos a tiempo. Enfrentarse a un telépata, tener un telépata en tu equipo cambia por completo la batalla. Claro que Emma aún no se había ganado del todo su confianza, pero Cíclope era diferente del profesor. Estaba dispuesto a elegir estrategias más aventureras para cumplir el ideal del profesor. Incluso si eso significaba clavarse un cuchillo en el corazón, si ese cuchillo podía matar a suficientes enemigos antes de atravesarlo, valdría la pena. En cuanto a la telepatía, todos los X-Men tenían escudos psíquicos y entrenamiento antilavado de cerebro que les dejó el profesor, por lo que al menos en el corto plazo, la Reina Blanca no sería una amenaza. En cuanto a la tripulación de Arma Décimo. Aunque sorprendidos, no reaccionaron mucho. Después de todo, no tenían moral. Su única preocupación era si Ajax los había estado controlando con telepatía, pero eso era algo que se resolvería más tarde. Así que, por ahora, los X-Men todavía tenían la ventaja. ¿Pero por qué el otro lado parecía tan intrépido? La respuesta fue sencilla. No eres el único con refuerzos, Cíclope. También recibí un poco de ayuda de otros. Llamas brotaron de una fortaleza lejana de SHIELD, y simultáneamente, los sentidos arácnidos de Peter y Cindy se activaron con intensidad. Peter le gritó de inmediato a Bestia que maniobrara y esquivara. Un meteorito brillante salió disparado del edificio de SHIELD y se precipitó hacia el búnker de Arma Décimo. Al dejar caer dos objetos, el meteorito se dirigió hacia el Kinghead. Bestia frenó de emergencia a toda velocidad, pero el objeto destrozó el ala del Kinghead. Sin opción, Bestia gritó cuidado. E inició un aterrizaje de emergencia hacia el mar. Los individuos caídos fueron, naturalmente, Dientes de Sable y Omega Rojo, quienes habían estado prisioneros en la base de SHIELD. Mr. Sinister conocía desde hacía tiempo la ubicación de la fortaleza de SHIELD. Esperó específicamente a que Cíclope y su equipo partieran antes de que la antorcha humana original modificada atacara a SHIELD, rescatara a estos dos y luego se encargara de Spider-Man y los demás en el avión, creando así una ventaja numérica. Ahora bien, ¿quién tiene malas matemáticas, Cíclope? Capítulo 87. El señor Siniestro hace su movimiento. La cima del búnker estalló al instante en una pelea caótica. Ambos bandos se enfrascaron en un combate feroz, cada uno con sus propias ventajas. Arma Décimo era superior en número, y la mayoría poseía factores de curación, lo que los hacía intrépidos ante la muerte. Los Décimo Men, por otro lado, tenían una configuración más equilibrada, a diferencia de Arma Décimo, donde 4 de los 7 miembros eran del mismo tipo, confiando únicamente en el combate cuerpo a cuerpo y la curación. Pero nada de esto le preocupaba a Peter. El Kinghead se estrelló con fuerza contra el mar y luego se desintegró. Aunque sus poderes estaban un poco descontrolados, Peter, al menos ileso, nadó un rato en el océano antes de que Bestia lo arrastrara a la orilla. Miró hacia el otro lado, donde Cindy arrastraba a Jubilee, aparentemente incapaz de nadar, al muelle. Parece que nuestro deseo de permanecer en el cielo no se cumplió, dijo Bestia con resignación.
La buena noticia, sin embargo, era que la gran bola de fuego ya no los enfocaría. Y Zeman estaba enfrascado en un espectacular duelo de hielo y fuego con él en las alturas, un punto muerto por ahora. Tengo una idea, soltó Peter de repente. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad para capturar a Ajax? Usamos el empalmador de genes para acelerar mi fusión genética y luego salimos a ayudar. Para ser justos, fue una buena idea. Ambos bandos en el campo tenían sus propios telépatas, lo que significaba que ninguno tenía un telépata efectivo. Aunque Bestia no sabía cuánto tardaría el empalmador genético en sanar, o mejor dicho, en ajustar a Spider-Man, sin duda era más útil que simplemente esperar. Solo había un problema. Tenían dos no combatientes. Spider-Man estaba bien. Bestia confiaba en que no actuaría precipitadamente. Pero Jubilee, era una completa novata. Miró a Jubilee y dijo con seriedad. Es una buena idea, con una condición. Como comandante temporal, necesito que sigas mis sugerencias. Eso es todo. Para ser justos, que lo expresara como una sugerencia demostraba que Bestia no era de los que se peleaban. Pero eso les vino de maravilla, y el grupo partió sigilosamente. Tras su experiencia con los X-Men, Bestia invocó en silencio a la Reina Blanca, pidiéndole que les dedicara un momento para crearles invisibilidad psíquica, permitiéndoles entrar al búnker sin ser vistos por el grupo de Arma Décimo. Después de eso, condujo a los tres jóvenes mutantes hacia adelante. Se infiltraron sigilosamente en el búnker de Arma Décimo. No parecía haber nada inusual allí. Todo parecía normal. Bestia sacó unas gafas del bolsillo, se las puso y observó los alrededores. Tras evaluar la distribución del edificio, dijo con seguridad. Por aquí. El búnker era amplio y profundo. Bestia encontró un ascensor que descendía y procedió a descender. Sin embargo, esta acción alertó a Mr. Sinister. Al principio estaba holgazaneando, viendo el espectáculo, cuando de repente notó que el panel de control indicaba una intrusión en el búnker, en dirección a su laboratorio. Frunció el ceño, a punto de apagar el ascensor, cuando un dolor agudo le recorrió el cerebro. El nuevo telépata había detectado sus acciones e intentaba detenerlo. El señor Siniestro dudó durante casi un segundo, luego decidió que era más importante. Comparado con el ADN único de Logan, la gran cantidad de datos en el empalmador de genes era definitivamente más crucial. Entonces, suspiró. Entonces, todo el techo del búnker se abrió, y una poderosa fuerza telequinética asombró a todos en el campo. Ajax dio un paso al vacío, caminando en el aire, luego sacudió la cabeza con impotencia. Lo lamento. Esperaba recolectar todo su ADN, especialmente el de Logan. Pero no puedo. Planean romper mi juguetito. Así que debo encargarme de ustedes primero. Mis viejos amigos. Se llevó las manos de la frente hacia atrás, y cristales rojos emergieron de su frente. Toda su piel palideció, una abundante cabellera reemplazó su calvicie original, e incluso su bata blanca fue reemplazada por una túnica gótica negra. Cíclope quedó atónito ante esta visión. Nathaniel Essex. ¿Cómo puedes seguir vivo? Claro que estoy vivo. El cuerpo, para mí, es solo un recipiente para la acción. El señor Siniestro sonrió levemente, luego suspiró y levantó la mano. La única lástima es que si pretendo revelarme, significa que debo exponerme a la luz del sol. Qué lástima, todavía tengo mucho que investigar. X-Men, no eres nada. Acompañado por una nube de humo azul, el señor Siniestro apareció ante Cíclope y le presionó la cabeza. Los ojos de Cíclope, que normalmente emitían rayos ópticos, perdieron gradualmente su brillo, volviéndose como los de una persona común. Logan se abalanzó sobre él por detrás con sus garras, pero el señor Siniestro se giró y lo agarró por la garganta, levantándolo en el aire. Luego observó cómo su piel se descomponía lentamente. Había un niño, llamado Sanguijuela por Stryker. Su gen mutante es muy interesante, capaz de suprimir los genes X de otros mutantes dentro de cierto rango. Me llevó mucho tiempo combinar su gen con los de otros mutantes, lo que me permitió usar mis habilidades y, al mismo tiempo, ejercer su poder. El señor Siniestro habló con una ceja levantada, apartando al moribundo Logan. Miró a todos los presentes y, en un instante, atrajo a Arma Décimo y a los X-Men hacia él. Solo la Reina Blanca logró resistirse, confiando en su propio poder telequinético. Ajax, hijo de P. El Ajax que te modificó huyó hace mucho, de Deadpool, dijo el señor Siniestro, tocándose las uñas con indiferencia, sin siquiera mirarlas. Solo necesitaba esa identidad para infiltrarme en el equipo de Stryker. Después de todo, mi empalmador de genes estaba en sus manos.
En cuanto a ustedes, no son diferentes de otros mutantes. Solo son material experimental que necesito. Originalmente, una vez que atraparan a Logan, iba a convertirlos a todos en mis pequeñas ratas de laboratorio para experimentos comparativos. Esto está sucediendo un poco antes. Todos los que eran atraídos por el Señor Siniestro sufrieron la supresión de sus genes X gracias a la habilidad mutante llamada sanguijuela que éste poseía. Luego, usando las trazas de feromonas de muerte omega rojas que el Señor Siniestro había trasplantado, dejó a casi todos inconscientes. Este tipo de asesinato basado en mecanismos era conveniente. Mientras fueran mutantes, no podían ser rivales para él. Ah, ¿y tú, querida mía? El Señor Siniestro miró a Emma a lo lejos y sonrió. Sabía que Emma era miembro del Club Fuego Infernal, pero no le importaba ofender a una nueva organización mutante. De todos modos no hizo mucha diferencia. Apareció una nube de humo azul. Caminó con elegancia detrás de Emma, y su piel, dura como un diamante, recuperó rápidamente la normalidad. Con la última persona en la escena cayendo, Mr. Sinister le indicó al único no mutante presente, la antorcha humana original, que protegiera a sus preciados sujetos de experimentación. Luego, voló a las profundidades del subsuelo. Capítulo 88. Spider-Man recién horneado. El Señor Siniestro arrasó con los X-Men en un par de minutos. Estaba muy disgustado con los acontecimientos del día. La identidad de Ajax le ofrecía una gran comodidad, permitiéndole heredar los legados de Arma Décimo y Stryker. Más importante aún, le permitió ocultar muchos de los experimentos que el propio Señor Siniestro realizaba e intentaba. Era bien sabido que Arma Décimo podía recibir todo tipo de apoyo del ejército estadounidense para experimentos con mutantes humanos. Después de todo, nominalmente era un proyecto militar interno de EU. Pero ahora que estaba expuesto, el ejército estadounidense se preguntaría si los logros de Arma Décimo habían sido robados por Mr. Sinister, y muchas cosas se volverían muy problemáticas. Sin embargo, durante esos 2 minutos que Mr. Siniestro pasó lidiando con los X-Men, Peter ya se había quitado el traje y se había tumbado sobre el empalmador de genes. Era un contenedor metálico de tamaño humano, y a Peter le resultó increíblemente familiar. ¿No es esto y? Sí, el prototipo es la misma cápsula quirúrgica que utilizó el Capitán América para su operación. Dijo Bestia mientras le extraía un tubo de sangre a Peter y luego otro a Cindy. Ambos adquirieron sus habilidades tras ser picados por la misma araña, así que su composición genética debió haber sufrido mutaciones similares. Ahora, las habilidades de Cindy eran estables, por lo que al usar su genoma como referencia, se pudo crear un modelo genético suficientemente estable y luego corregirlo con el empalmador de genes. Inesperadamente, este instrumento se había activado varias veces recientemente y había sufrido una programación genética similar. Por lo tanto, Beast pudo encontrar rápidamente una solución, o mejor dicho, aplicar directamente un modelo existente para crear un modelo genético adecuado. Cuando la cápsula quirúrgica comenzó a cerrarse y a consumir energía, varias agujas se inyectaron en el cuerpo de Peter y rayos radiactivos comenzaron a brillar en la cápsula. Esto es beta radiación. El capitán también recibió esta radiación durante su cirugía. En teoría, esta radiación puede acelerar la reorganización celular durante períodos inestables, explicó Bestia alegremente, haciendo divulgación científica. No sé por qué, parece que los futuros sueros de supersoldado, ya sean exitosos o fallidos, no la usan. Solo que esta máquina todavía lo hace, oh, Bestia, al descubrir en la base de datos de información de la computadora que el inicio de sesión más reciente era el de Mr. Sinister, maldijo en secreto, dándose cuenta de que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué ocurre? Nada. Bestia fingió despreocupación, tranquilizando a Jubilé. Un viejo enemigo. Scott puede con él, pero debemos tener cuidado con un corte de luz. Sería problemático si alguien corta la energía del empalmador genético. Puedo descargar electricidad. Jubilé levantó la mano, pero entonces se dio cuenta de que su afirmación no era del todo correcta. Puedo liberar chispas de diferentes colores, como fuegos artificiales. A veces hay chispas. ¿Funcionará? Muéstrame tu poder. No hay problema. Si se va la luz, dirige tu habilidad a este transformador. Justo cuando terminó de dar instrucciones, la habitación quedó completamente a oscuras. Lee Chian rápidamente restableció la corriente, iluminando la habitación con una luz de colores. Un sonido de clan. Los tres miraron hacia la puerta. Un sonido muy extraño provenía de allí.
Tras escuchar un rato, se dieron cuenta de que era el ascensor, detenido en la puerta, que era arrastrado hacia arriba con fuerza. A juzgar solo por el sonido, su velocidad excedía con creces la velocidad normal de ascenso de un ascensor. Luego vino un silencio sepulcral. Todos los sonidos se desvanecieron. Los tres se quedaron allí, esperando algo. Yo me encargaré de él. Jubilé, mantén el empalmador en funcionamiento. Bestia se quitó las gafas, dejando al descubierto los dientes mientras miraba hacia la puerta del laboratorio, listo para lanzarse a la batalla en cualquier momento. Cuando la puerta del laboratorio se abrió brutalmente, el señor siniestro entró flotando lentamente. En cuanto Bestia lo vio, se abalanzó sobre él, pero el señor siniestro simplemente agitó la mano. El pelaje azul de Bestia comenzó a desaparecer. Empezó a transformarse en un humano común y corriente. Tras perder su físico sobrehumano, cayó al suelo, inconsciente por las feromonas que liberó el señor siniestro. Estoy muy disgustado con el trato que le dan a mi equipo. Es demasiado brusco. Dijo el señor siniestro, mirando a Jubilé, quien alimentaba el empalmador genético. Le dedicó una sonrisa benévola y le extendió la mano. ¿Puede devolverme mi propiedad, señora? No se preocupe, no corre peligro. Jubilé observó al señor siniestro que se acercaba, algo desconcertada. Por suerte, Cindy se interpuso frente a ella, o mejor dicho, frente a Peter. El señor siniestro descubrió que la habilidad de Leech no funcionaba. La chica frente a él no era una mutante. Pero no importó. Primero agitó la mano, desviando la red con telequinesis. Luego, sin darle oportunidad de atacar, colocó la mano derecha junto a la sien y comenzó a usar su telepatía autoeditada para lidiar con su oponente. La otra parte parecía haber recibido entrenamiento antilavado de cerebro, pero por desgracia, aún era muy joven. Mientras Cindy se centraba en contrarrestar su telepatía, el señor siniestro usó directamente la telequinesis para derribar el techo de la habitación, atrapándola debajo. Ciertamente no la mató, pero no importó. Lo que el señor siniestro necesitaba ahora era desactivar este empalmador de genes. Se acercó a Lee Chian, con las manos entrelazadas a la espalda, sonriendo mientras veía desaparecer las chispas en sus manos. Con eso, todo habría terminado. ¿Se acabaría? La radiación Vita no había dejado de emanar. Rayos blancos de luz seguían emanando de la cámara metálica, y un flujo continuo de energía eléctrica mantenía el instrumento en funcionamiento. En la oscuridad, el señor siniestro miró a Lee Chian. Este último pareció darse cuenta de algo y no pudo evitar reír. No soy yo. Bajo la influencia de la habilidad sanguijuela de Mr. Sinister, Lee Chian no liberó energía. En ese momento, el empalmador de genes ya no necesitaba una fuente de energía externa y podía funcionar con normalidad. Entonces, ¿de dónde provenía esta corriente? Solo había una respuesta. La persona en su interior proporcionaba bioelectricidad continuamente para mantener el instrumento en funcionamiento. Como si fuera de día, un rayo blanco puro brotaba continuamente del interior del empalmador genético. Chispas eléctricas comenzaron a volar por la habitación. Bajo la mirada atónita del señor siniestro, la cápsula quirúrgica del empalmador genético se abrió lentamente, y entonces, no había nada dentro. Entonces, en la oscuridad total, el señor siniestro sintió un fuerte golpe en el pecho. Salió volando, con el pecho casi hundido. Luchó por levantar la cabeza, aún incapaz de ver a la persona que había emergido del empalmador genético. Solo vio relámpagos, un relámpago blanco puro que saltaba constantemente, perfilando lentamente una figura humana borrosa. Entonces, esa figura saltó y le asestó un fuerte puñetazo. Capítulo 89. Spider-Man vs. Mr. Sinister, parte 1. El señor siniestro fue golpeado en el hueco del ascensor por un Spider-Man invisible. Peter, quien inconscientemente había lanzado el golpe, finalmente se recuperó y liberó su invisibilidad, con tenues chispas eléctricas aún parpadeando a su alrededor. Caminó hacia la pila de escombros, movió el techo caído y le extendió una mano a Cindy. ¿Estás bien, Cindy? Cindy negó con la cabeza, mirando a Peter que brillaba débilmente en la oscuridad debido a la sutil electricidad que aún lo rodeaba. Estoy bien, Y. Tu ropa. El atuendo actual de Peter era verdaderamente poco convencional. Para facilitar los ajustes genéticos, se había quitado el traje, pero se había dejado la máscara puesta, lo que le daba un aspecto de pervertido con solo ropa interior y una máscara de Spider-Man. Lo siento. Tras ayudar a Cindy a levantarse, Peter activó inmediatamente su invisibilidad. Cindy vio entonces el traje de Spider-Man flotando en el aire y desapareciendo.
Cuando Peter reapareció, estaba completamente vestido con su uniforme. Se presionó el emblema de la araña en el pecho, adhiriéndose el traje, y asintió torpemente a las dos chicas. Jubilee, sin embargo, no se mostró nada tímida. Le sonrió a Peter y le dijo: «¡Qué bonito cuerpo!». Peter simplemente fingió no escuchar y ayudó a Beastank, quien estaba tendido en el suelo, ahora un humano normal y cuyo traje amarillo y azul estaba claramente mal ajustado, a sentarse en una silla. «¿Estás bien, Hank?». «Estoy bien, he oído hablar de Leech. Sus habilidades no son permanentes». Hank, ayudado a sentarse en una silla, miró el hueco del ascensor y luego a Peter. «Tú y Silk son los únicos que pueden luchar contra Siniestro. Ten cuidado». «No te preocupes, tengo energía de sobra para golpear a la gente ahora mismo». Peter sonrió, corriendo hacia el hueco del ascensor mientras decía: «Yo me encargaré de Sinister inmediatamente, y luego, Cindy, tú llévalos arriba». Saltó al hueco del ascensor, oscuro y sin fondo, sintiéndose mejor que nunca. Sus 5 sentidos se habían agudizado. Con solo caer en caída libre, podían detectar los sutiles cambios en las corrientes de aire. Y su sentido arácnido nunca había sido tan agudo. El sentido arácnido, que antes solo detectaba el peligro, ahora podía proporcionar información en tiempo real basada en la proximidad del oponente. Peter extendió las manos hacia abajo, y una electricidad blanca titiló desde ellas, iluminando el hueco del ascensor sin fondo y el rostro sorprendido de Mr. Sinister mientras ascendía a toda velocidad. Sin dudarlo, Peter aterrizó detrás de él, liberando electricidad estática para aumentar su adherencia. Spider-Man se agachó sobre la espalda de Mr. Sinister, cabalgando sobre el supervillano mientras este se elevaba hacia el cielo. Sinister, al darse cuenta, voló más alto mientras intentaba pegar la espalda a la pared del ascensor, pero Peter ya había percibido su movimiento y disparó telarañas hacia arriba, que se pegaron a la pared. ¿Sabes qué? La última vez que hice algo así fue en un parque de diversiones, en una atracción de torre de caída libre. Spider-Man dijo, acercándose al oído de Mr. Siniestro. Me encantan las torres de caída libre, ¿sabes cómo funcionan? Así. Antes de que Mr. Sinister pudiera recostarse, Spider-Man tiró de las telarañas ya disparadas, presionando su rostro contra la pared del hueco del ascensor, aplastándolo. Mr. Sinister continuó volando hacia arriba mientras Spider-Man le aplastaba la cara contra la pared, hasta la salida del hueco del ascensor. Cíclope, tendido en el suelo, apenas con vida, usó sus ojos que milagrosamente no emitían láseres para ver un rayo blanco atravesar el búnker. ¿Qué vio? Spider-Man montado en Mr. Sinister, volando hacia el cielo. Debo estar bajo la ilusión de Siniestro, suspiró Cíclope con impotencia, mirando a la antorcha humana original, que montaba guardia. Pero los dos que se habían disparado al cielo no se detendrían allí. El señor Siniestro finalmente llegó al espacio abierto, y se dio cuenta, desesperado, de que por mucho que acelerara, no podía librarse a ese maldito bicho. Desesperado, el señor Siniestro invocó telequinéticamente un camión de 100 toneladas en el aire. El enorme y pesado camión se estrelló contra él. De todos modos, tenía un factor de curación, así que no moriría aplastado. Spider-Man, como era de esperar, saltó lejos de él. El enorme camión pasó entre ellos. Mr. Siniestro ascendió aún más, planeando aprovechar la incapacidad de su oponente para volar y ganar altura. Pero al girarse, vio a Spider-Man acelerando hacia él, con los brazos extendidos, apoyándose en la inercia y la membrana que le protegía las axilas para un breve vuelo a gran altitud. Spider-Man agarró con éxito el hombro del señor Siniestro. «Hola, Siniestro». Un enorme orbe de luz blanca apareció en el cielo, seguido de una explosión ensordecedora. Spider-Man extendió sus alas de telaraña y aterrizó sano y salvo cerca del búnker. El señor Siniestro, humeando físicamente por la explosión, casi se cae libremente, pero logró controlarse con telequinesis, aterrizando de manera constante frente a Spider-Man. Miró a ese individuo imprudente y le puso la mano en la sien. «Ya basta. Ya me harté de ti, bicho. Te voy a apagar el cerebro. Nunca más podrás balbucear». Rugió Siniestro, y su conciencia comenzó a invadir la de Spider-Man. Sin ninguna obstrucción, ya veía la conciencia del otro. Cíclope, tendido en el suelo, levantó la vista. Se le había caído la visera. Miró fijamente al señor Siniestro, deseando que le salieran rayos láser de los ojos. En ese momento, una voz extraña resonó en la mente de Cíclope. «No te preocupes por Spider-Man, Scott. Emma. Mis poderes aún no se han recuperado del todo, pero puedo inducirte a liberar tus habilidades una vez.
Necesitas ocuparte de otra ubicación. Como la Reina Blanca no lo perturbó, Mr. Siniestro no se dio cuenta de que había recuperado parte de su poder. En cambio, entró directamente en la mente de Spider-Man, sumergiendo su conciencia en ella. Él no vio ningún pensamiento. Solo vio una enorme red, y en cada malla de esta, se reflejaban diferentes escenas. Diferentes Spider-Mans aparecían en diferentes mallas. No había conectado con la mente del Spider-Man que tenía frente a él. Más bien, había caído en su trampa. Porque cuando su mente se proyectó en la de Spider-Man, vio no solo esta enorme red, sino también una araña colosal, de más de 100 metros de altura, caminando sobre la red del destino, esparciendo seda. Descubrió a Mr. Siniestro y lo miró. Esa araña gigantesca apareció directamente ante la forma mental de Sinister, levantó una de sus patas y atravesó el corazón de Sinister con sus cerdas afiladas como navajas. Capítulo 90. Spider-Man vs. Mr. Sinister, parte 2. Si tus poderes se han recuperado un poco, ¿no puedes hacer que el tipo que nos vigila se detenga? Cíclope comprendió que Emma quería que usara sus rayos ópticos para repeler a su guardia, pero ¿no era eso completamente redundante? ¿No podía simplemente usar la telepatía para obligarlo a irse por su cuenta? No puedo, Scott. El objetivo no es humano. No tiene cerebro ni alma. Tiene ondas de pensamiento observables, pero no puedo leerlas. ¿Podría ser algún tipo de robot? La respuesta de Emma dejó atónito a Cíclope. Ese tipo, que se parecía a la antorcha humana, ¿era en realidad un robot? Peter no sabía qué acababa de pasar. Siniestro ni siquiera había entrado en su mente. Por lo tanto, Peter seguía muy nervioso tras escuchar sus palabras y lo golpeó con toda la velocidad que pudo. En cuanto a Sinister, en esos breves segundos, no había tocado ni un solo pensamiento de Spider-Man, por lo que simplemente se quedó allí aturdido, como diablo golpeado por Gold Experience Requiem, sin hacer nada en absoluto. Había logrado controlar libremente el rayo que llevaba dentro. Este estruendoso golpe coincidió a la perfección con el momento en que Sinister, inconscientemente, sintió que una araña gigante lo atravesaba. Mientras la mente de Sinister sufría un impacto masivo, aturdido, volvió a la realidad. El puño blanco puro, infundido por un rayo, le impactó de lleno en la cara, destrozando su rostro de caballero inglés victoriano. Los dientes salieron volando de su boca y giró 3 veces en el aire antes de estrellarse con fuerza contra el suelo. Se quedó tendido en el suelo, mirando a Spider-Man, que acababa de golpearlo, y se dio cuenta de que el gen Leech que usaba contra los mutantes era ineficaz contra él, y su dominio del gen Jean Grey, la telepatía, también era ineficaz. El factor de curación de dientes de sable era limitado, y en cuanto a las feromonas de la muerte de Red Omega, no habían tenido ningún efecto después de todo este tiempo. ¿Qué otros genes había insertado en este cuerpo? ¿El gen de Magneto? Sin un desarrollo experto, los poderes de Magneto solo podían usarse para jugar con monedas. ¿Qué otros genes había en este cuerpo? Extendió la mano, con la intención de usar su única telequinesis efectiva para enfrentarse a Spider-Man, pero descubrió que este había desaparecido. Combinando esto con incidentes anteriores, probablemente comprendió que Spider-Man ahora podía volverse invisible. Así que decidió arrancar las tablas del suelo. Las placas metálicas circundantes fueron arrancadas por él, usándolas para protegerse. Entonces, Mr. Siniestro abrió la boca y exhaló humo rojo. Vio con éxito a Spider-Man en movimiento entre la niebla. Una fría sonrisa se dibujó en su rostro y comenzó a mover contenedores telequinéticamente desde el muelle, lanzándoselos a Spider-Man. Peter originalmente tenía la intención de acercarse sigilosamente a Sinister, pero Sinister, de alguna manera, había adquirido otras habilidades mutantes y comenzó a adaptarse al entorno. Usó su telequinesis para arrancar una llama de la antorcha humana original y luego manipuló el fuego, agitándolo hacia Peter. Con llamas al frente y contenedores cayendo del cielo detrás, el camino de Peter quedó casi completamente bloqueado. Si fuera el antiguo Spider-Man, habría necesitado otros métodos, pero el Peter actual estaba lleno de confianza y no necesitaba esquivar nada. Sus lanzatelarañas disparaban hilos de telaraña eléctricamente conductora, que luego hacía girar. Los rayos comenzaron a extenderse por las redes como 2 látigos. Peter blandió los látigos eléctricos, partiendo directamente por la mitad los contenedores que caían. Luego atacó con los látigos a Mr. Sinister, y antes de que las redes lo quemaran, los aseguró alrededor del cuello de Sinister y desató la máxima electricidad biológica que pudo generar. En su agonía, Peter presentía que algo andaba mal.
El aguijón de su sentido arácnido le hizo girarse y lanzar un puñetazo. El señor siniestro, que se había teletransportado tras él, miraba con los ojos abiertos e incrédulo su pecho, atravesado por el puño de Peter. El humo azul de la teletransportación aún no se había disipado. Oh, lo siento, recordé que tienes un factor curativo, así que le puse un poco más de fuerza. Peter, retirando la mano, reprimió su asco y la estrechó con fuerza, aliviado de liberarse de la pegajosa sensación. El señor siniestro se desplomó al instante. Sin duda no estaba muerto e incluso podía mantenerse en pie. Miró tembloroso a la antorcha humana original, dándole una orden mental para que actuara. La antorcha humana original miró hacia allí y comenzó a ascender. Cíclope, al ver esta oportunidad perfecta, activó sus poderes con la ayuda de Emma. Una fisura espacial se abrió entre sus ojos y una enorme cantidad de energía se derramó, envolviendo directamente a la antorcha humana original. Por alguna razón, después de resistir la explosión por un tiempo, la antorcha humana original miró hacia el cielo y voló como si recibiera alguna orden. El desesperado señor siniestro vio a la antorcha humana alejarse volando y luego miró a Spider-Man, quien lo había levantado, dispuesto a aceptar su destino. Pero justo entonces, una persona inesperada le salvó la vida. Cíclope, después de recuperar y ponerse la visera, se acercó y dijo: «No hagas eso, Spider-Man. Si no recuerdo mal, este tipo es un científico reincidente, le encanta hacer experimentos con humanos, ¿verdad? ¿Y creía que ya lo habían matado?», preguntó Peter con curiosidad. Se estaba preparando para matar a alguien, o algo que quizá ni siquiera fuera humano, cuando Cíclope lo detuvo de repente. ¿Qué? Cíclope hizo una pausa y se dio cuenta de que Spider-Man lo había malinterpretado. Oh, no, quiero decir, entrégaselo a la Reina Blanca. No podemos dejar que escape con telepatía otra vez. Esta vez, tenemos que resolver el problema de una vez por todas. Resultó que, si bien Cíclope creía en los ideales del profesor, no era tan gentil. Peter, al comprenderlo, asintió y bajó al señor siniestro. El señor siniestro, aferrándose a la vida, meneó la cabeza y cerró los ojos con una sonrisa. La Reina Blanca también cerró los suyos. Unos minutos después, los abrió con expresión seria. El señor siniestro nos engañó a todos. Debió haber previsto una situación como esta. Era solo un clon que controlaba remotamente con telepatía. Cíclope negó con la cabeza con impotencia, luego miró a los dispersos sujetos de Arma Décimo, que aún no habían recuperado sus habilidades, y esbozó una sonrisa. Al menos no tenemos las manos vacías, ¿verdad? Una cosa más. Cíclope añadió de repente. Tenemos que destruir la máquina de empalme genético. No podemos dejarla en manos de Shield. Mientras tanto, en algún lugar de Malasia. Ajax, el líder de Arma Décimo, abrió los ojos. La aparición de Spider-Man, un no mutante, había trastocado todos los planes de contingencia. No le quedó más remedio que abandonar ese cuerpo. De hecho, todo se había descontrolado desde el momento en que Spider-Man entró en la máquina de empalme genético. Al ver la señal desaparecida de la máquina de empalme genético, el señor siniestro suspiró. Los datos que contenía eran cruciales. Para enfrentarse al llamado apocalipsis, debía crear un mutante capaz de rivalizar con él. Y ahora, solo quedaba una máquina de empalme genético en todo el mundo. En otras palabras, necesitaba acumular fuerza y robar el dispositivo de Genosa. Solo pensarlo le daba dolor de cabeza. El señor siniestro fue al laboratorio de clonación y encontró su cabeza. Doctora Sara, ¿cómo se llamaba ese proyecto de clonación alternativa para Arma Décimo? X-23, Doctora Hax. La científica rubia miró al actual líder supremo de Arma Décimo. ¿Pasa algo malo? Quizás no podamos capturar el Arma Décimo. Usemos tu plan B en su lugar. Ya se han sentado las bases. Ahora es momento de regresar a Nueva York y abordar las historias que ya se han revelado. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. @Treon Menzi. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.